No hace mucho dediqué un punto de vista al tema que titulé El fin del catolicismo de izquierda, ¿no? Y básicamente me refería a cómo el catolicismo ideológico estaba perdiendo fuerza, estaba perdiendo generaciones, no era capaz de despertar interés en nuevas generaciones. Sus líderes seguían siendo los mismos líderes viejos y que básicamente no había el paso o el traspaso de una antorcha, digamos así, ¿no? De la posta. Y como en buena parte es porque había perdido energía y capacidad de apelación. Y varios hermanos a través de redes sociales me señalaron que aunque esto podía ser cierto, todavía seguían existiendo muchos problemas con otras herejías que ellos consideraban peores, ¿no?, que el catolicismo de izquierda. Y algunos, obviamente simpatizantes del progresismo o del catolicismo de izquierda, me comentaban diciendo algo, digamos, sin mucho sustento argumentativo, más como una esperanza. Volveremos, esto no es el final, tú no lo entiendes, en realidad seguimos vivos, o cosas de este tipo, básicamente expresando, digamos, una esperanza significativa respecto de el futuro del catolicismo de izquierda. Miren, hermanos, cuando yo pronosticaba el fin del catolicismo de izquierda, en realidad estaba hablando del fin de un fenómeno al interior de la iglesia, no el fin de los problemas, de las divisiones o de las ideologías en la iglesia. Los católicos más optimistas, más entusiastas, que, digamos, sueñan o soñamos, digamos, con una iglesia que sea una iglesia victoriosa, testimonial, que atrae a mucha más gente, que recupere grandes prácticas del pasado, cuando la gran mayoría del mundo occidental vivía, practicaba y amaba la fe, cuando se suscitaban grandes santos, combinado con una incorporación de grandes elementos del futuro, de las nuevas tecnologías, de las nuevas capacidades científicas, los grandes descubrimientos, que incluso han tenido un impacto para conocer mejor la realidad de Jesús. Toda esta inspiración y todo este gran deseo ciertamente no puede caer en la ilusión de que la iglesia va a triunfar aquí antes de la venida de Jesucristo. Eso no va a pasar. Recordemos la promesa de Jesucristo: en el mundo van a tener tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a tener tribulación. Y por eso la tradición de la iglesia, muchas veces en la catequesis se nos explica que la actual iglesia es una iglesia que está compuesta de tres grandes comunidades, ¿no? La iglesia purgante, que es la iglesia que está sufriendo en el purgatorio, pero depurándose camino al cielo. Y en consecuencia son miembros del pueblo de Dios porque ellos ya se han salvado, solo que tienen que pasar por un tiempo de purificación. Luego está la iglesia triunfante, la de los santos, la que intercede por nosotros, la que tiene a todos aquellos que han podido repetir como San Pablo: he corrido la carrera, he mantenido la fe, ahora solo espero la corona que me ha prometido el justo juez. Bueno, ellos ya no esperan, ya la tienen. Pero esta misma enseñanza nos recuerda que la iglesia en la que nosotros estamos viviendo es lo que se llama la iglesia militante, ¿no? Y militante no quiere decir militar necesariamente, significa que todavía está en la milicia, todavía está en la lucha. ¿En qué lucha?
en la lucha entre el pecado y la gracia, en la lucha entre el bien y el mal. Y en consecuencia, yo no estaba pretendiendo pronosticar un momento de gloria absoluta o de victoria definitiva para la iglesia. No, eso va a acontecer solamente con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, con la venida, no antes de la venida. Es decir, la venida de Jesucristo, si ustedes escuchan cualquiera de las profecías sobre la venida del Hijo del Hombre o la segunda venida de Jesucristo, está en los evangelios, en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis, claramente indicadas por un momento de tribulación y de dificultad, al punto que he señalado en más de una ocasión, Ratzinger como teólogo decía que si en el momento de la segunda venida de Jesucristo el Señor encuentra unos pocos fieles, yo siempre he dicho 3 o 4, Ratzinger no ponía número, ¿no? Pero un número mínimo de fieles que cumplen con ese requisito planteado por el mismo Señor Jesucristo, de donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Esa va a ser la iglesia triunfante, o sea, la iglesia que va a triunfar, y esa va a ser la iglesia a la que Jesús le prometió que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. Recuerden que la promesa de Jesucristo, que Jesucristo no va a traicionar, es decir, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, no significa que la iglesia va a ser una iglesia grande, exitosa, popular, etc. No, no. Los últimos 5 católicos perseguidos en unas catacumbas, esa va a ser la iglesia, y las puertas del infierno no van a haber prevalecido sobre ella, porque va a haber un resto fiel. Entonces, este contexto que doy, que es un contexto, digamos, teológico y escatológico en sintonía con la tradición de la iglesia, no la hago por dramatismo, lo hago simplemente para tener el contexto de, cuando yo digo el fin, digamos, del catolicismo de izquierda, estamos viendo el fin de la expresión de un catolicismo que hizo un daño enorme a la iglesia, y que los residuos de esa iglesia, algunas personalidades, incluso obispos, incluso cardenales que quedan sosteniendo esa postura, ya están de decadencia, ya sea intelectual, ya sea de edad, ya sea de influencia. Pero eso no significa el fin de los problemas de la iglesia, hermanos, porque recordemos que los problemas de la iglesia comenzaron muy temprano. ¿Por qué? Porque la iglesia es la medicina para el pecado original. Pero es una medicina que es como Jesucristo, tiene que ser libremente aceptada, y quien no la acepta no se sana. Y quienes incluso creen que la aceptan y hablan a nombre de la iglesia, en realidad no la están aceptando. Y por eso es que lo que nosotros vimos con la teología de la liberación y con el marxismo, el izquierdismo o el progresismo ideológico en la Iglesia Católica, va a encontrar una nueva expresión, probablemente con formas o con propuestas muy distintas. Es porque la primera gran herejía, que fue el gnosticismo, que recuerden ustedes viene del término gnosis, conocimiento, de la palabra griega, gnosis, conocimiento, es la creencia de que un teólogo, un intelectual, un filósofo o un grupo de personas entendían mejor la revelación de Jesucristo que el sucesor de Pedro, que las autoridades de la iglesia, que el mismo Jesucristo. No, en realidad Jesucristo quiso decir esto. No, en realidad Jesucristo quiso decir lo otro. Y esta herejía, originalmente, que se llamó gnosticismo y que tuvo varias particularidades específicas, ¿no? Totalmente heréticas,
y por eso fue condenada. Es una herejía que sigue apareciendo, ¿no? En su momento fue con G mayúscula, ¿no? De gnosis, y por eso se escribe GN, ¿no? Siguiendo, digamos, el origen griego. Ahora se sigue reproduciendo y se ha seguido reproduciendo con G minúscula. El arrianismo, el nestorianismo, el pelagianismo, todas las distintas herejías que creían que la verdad de Jesucristo era distinta de la que enseñaba la Iglesia, ¿no? Hoy en día las formas de cristianismo vinculadas al New Age, no, tenemos que adaptarnos a la ciencia, tenemos que adaptarnos a la modernidad, etc. Son formas de gnosticismo. La teología de la liberación, el progresismo católico, fue una forma de ella, y el gnosticismo no va a desaparecer, sino cuando Jesucristo venga y la Virgen Inmaculada, su madre, le aplaste finalmente la cabeza a la serpiente. Entonces, si en algo sonó, digamos, mi mención al fin de este catolicismo de izquierda o progresista o marxista o como quieran llamarlo, sonaba a triunfalismo, quiero aclararlo ahora, nunca lo fue, pero sí es un momento de revitalización de la Iglesia, porque la derrota de cada una de estas herejías trajo un momento, una primavera para la Iglesia. ¿Y qué cosa significa esta primavera? Significa una nueva energía evangelizadora que atrae cada vez más hombres a Jesucristo, que recupera la credibilidad de la Iglesia como sacramento de salvación, y que en consecuencia se logra ese deseo de Jesucristo de querer que todos los hombres se salven, aunque sepamos que no todos se van a salvar por lo mismo que predijo Jesucristo. Entonces, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Pero esos pocos pueden ser pocos comparados a los llamados, pero no significa que sean una poca cantidad. Recordemos que cuando San Juan habla de su experiencia, describe su experiencia en el Apocalipsis, dice que vio una multitud sin número, es decir, que era imposible de contar, que era la que rodeaba al Cordero victorioso, a Jesucristo triunfante. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que mantener, que la caída de una nueva forma de gnosticismo, que ha sido este catolicismo politizado, distorsionado y secularizado, es la puerta a una nueva y gloriosa época de nueva evangelización, de nuevos santos, de nueva energía, que no sabemos cuánto durará, pero que está en sus albores, está en su nacimiento, y debemos agradecer a Dios que nosotros seamos testigos y Dios mediante protagonistas de esta nueva era, de un renacimiento cristiano. Que tengas un buen día.